Vivir. Hay una pregunta que aparece en Hamlet de forma un poco inquietante, perturbadora y ambigua cuando alguien dice, ¿quién vive? Es una pregunta curiosa, ¿no? Es una misma pregunta que en la primera versión de Blade Runner, la de Ridley Scott, aparece al final de la película, ¿no? Cuando un policía, abandona una habitación, eh, desaparece y sale con la pregunta de quién vive, ¿no? A mí la pregunta de quién vive lo que me sugiere es la pregunta de si realmente estamos vivos o simplemente sobrevivimos, ¿no? Es decir, quién vive quiere decir quién vive de verdad, ¿eh? La vida verdadera, que es una expresión de Rimbaud. Una expresión de Rimbaud justamente para hacer referencia a que nadie tiene una vida verdadera. Entonces, ¿quién vive? Significa quién tiene una vida verdadera. La pregunta o la expresión vida verdadera también tiene su miga. ¿Qué quiere decir una vida verdadera? Porque en principio parece que la verdad está referida a si una cosa o una expresión coincide o no coincide con lo que ocurre, ¿no? Entonces, una vida verdadera la entiendo como una vida vivida de forma, tampoco diría intensa, porque la palabra intensidad, esto por ejemplo, nos referiría a Nietzsche, ¿no? Para Nietzsche la vida es voluntad de poder y vive en realidad quien tiene una vida intensa, ¿no? En la misma película Blade Runner, ¿no? El replicante protagonista dice, he vivido poco, pero he vivido con intensidad, ¿no? Bueno, esto sería un planteamiento, pero me interesa también el planteamiento del filósofo François Jullien cuando se refiere, digamos, a lo que podemos aprender de China, un poco que el planteamiento no es un planteamiento, digamos, de vivir en este sentido que decía antes, de vida verdadera, ¿no? Como una vida para buscar una expresión, digamos, una vida con valor, ¿no? Una vida a la que damos un valor, ¿eh? Una vida sentida como propia. Esto sería para mí una vida verdadera, ¿no? Una vida que valoramos y asumimos como propia, ¿eh? Bueno, porque el ser humano es autoconsciente. Los animales, seguramente, por lo que sabemos, simplemente viven. Pero nosotros, en la medida que somos autoconscientes, en la medida que tenemos un lenguaje simbólico que nos sitúa en una posición reflexiva respecto a nosotros mismos y al hecho de vivir, pues planteamos que la vida ha de tener un valor, ¿no? Y vamos a ver, digo un valor y no digo un sentido, porque en principio considerar que la vida debe tener un sentido seguramente es una proyección, digamos, de nuestros propios esquemas mentales, ¿no? La vida ni tiene sentido ni es absurda. Plantear que la vida es absurda significaría que presuponemos que tendría que tener un sentido, ¿no? Y esto un poco siguiendo Spinoza, pues serían como proyecciones de nuestro imaginario. O sea, vivimos, nosotros somos seres vivos que nacemos, vivimos y morimos, ¿no? La medida que somos autoconscientes, extraño animal, que tenemos lenguaje simbólico y que nos hacemos la pregunta por nuestra vida, pero nos hacemos la pregunta por nuestra vida una vez solucionamos el problema básico, que es el problema de la supervivencia. Primero, la pregunta sería ¿quién sobrevive y cómo sobrevivir? Una vez sobrevivimos, digamos, el ser humano se hace la pregunta de ¿quién vive? Que sería quién tiene una buena vida o quién tiene una vida verdadera o quién aprovecha la vida que está viviendo o quién da valor a la propia vida, ¿eh? Montaigne,
o sea, es un filósofo del siglo XVI, se escribía con un amigo, ¿no? Y este amigo en un determinado momento escribía cada día, ¿no? Le dice, bueno, ayer no te escribí porque no me pasó nada, no tenía nada que decir, ¿no? Y Montaigne le contesta, ¿pero no viviste? ¿Te parece poco? Vivir es, y este sentido es interesante, el oficio más importante, ¿no? Y Montaigne también tiene una expresión que me parece muy, muy acertada, ¿no? Que es vivir con propósito. Quizás, ¿quién vive? Podría ser también aquí esta pregunta, ¿no? ¿Quién vive con propósito? ¿No? Eh, Hay muchas referencias que me vienen, ¿no? Por ejemplo, Goethe cuando plantea No te olvides de vivir, recogida por el gran filósofo del siglo XX, Pierre Hadot, que plantea que la filosofía se tiene que plantear como forma de vida y como ejercicio espiritual, ¿no? Que uno de sus últimos libros se titula justamente así, No te olvides de vivir, referido, digamos, a la propuesta, digamos, que nos hace Goethe. También François Julien, al que me he referido antes, tiene un libro que me gusta mucho que se llama Nutrir la vida, ¿no? Cómo desde China se plantea no tanto el tema de la felicidad ni el tema del sentido de la vida, sino el hacer una serie de prácticas, de ejercicios, a partir de los cuales nutrimos la vida. Y esto quiere decir que favorecemos nuestra longevidad. La longevidad no solo se entiende como vivir más, sino se entiende como vivir más viviendo bien, estando bien, ¿no? Eh, Alguna otra referencia, pues podría ser, por ejemplo, lo que plantean los griegos antiguos, ¿no? Entre Zoe y Bios, ¿no? Zoe como vida, como simplemente vivir, ¿no? Y Bios como esta vida a la que somos capaces de darles un valor, ¿no? Un valor humano, ¿eh? Que esto siempre es desde la propia subjetividad, ¿no? Es el sujeto, por lo menos en la época moderna que es la que estamos, ¿no? Nos damos una sociedad tradicional que este valor del vivir venga dado, digamos, por la comunidad y por las creencias, sino que como seres sujetos, digamos, del mundo moderno, bueno, nos enfrentamos, digamos, a la cuestión de la vida de una forma individual, aunque evidentemente somos sociales, interactuamos, convivimos, pero la interpelación, digamos, es individual, ¿no? Y en este sentido vale la pena vivir a propósito, vale la pena aprovechar la vida. ¿Por qué? Bueno, porque es lo único que tenemos y es la mejor apuesta que podemos hacer, ¿no? Es decir, buscar un sentido, esto ya lo planteó Nietzsche, buscar un sentido trascendente, al final nos lleva a desvalorizar esta vida. Incluso cuando perdemos la fe, digamos, en otra vida, pues parece que esta vida no tiene sentido. Pero la propuesta es una propuesta, o mi propuesta, recogiendo evidentemente la que hacen muchos otros antes que yo, es una propuesta desde la inmanencia. Vivimos, somos conscientes que vivimos, una vez hemos solucionado los problemas de supervivencia, nos planteamos vivir bien, una buena vida, y esto lo hemos de plantear desde la propia vida. Es decir, cómo hacer que esta vida que vivimos cada día, porque finalmente es la vida ordinaria, no lo extraordinario, esta vida ordinaria que vivimos cada día tenga un valor, la vivamos a propósito, ¿no? Incluso este ejercicio que nos planteaban, creo que eran creo que eran los estoicos, de que vivir cada día como si fuera la última de nuestra vida, ¿no? Sin dramatismo, sin tragedia, ¿eh? Simplemente decir, bueno, cogiendo el título de una película española, ¿no? Muy divertida que se llama Amanece que no es poco,
tengo este día y este día lo voy a aprovechar. Lo voy a aprovechar al máximo. Sin hacer de esto un esfuerzo, sin de hacer esto una tensión, porque si no el efecto es el contrario. No se trata de forzar en esto. Voy un poco a la idea china, taoísta, de la no acción, no forzar, dejar que las cosas fluyan, de acuerdo, pero poner esta, digamos, intención, esta atención al hecho de vivir, ¿no? Para que sea realmente una vida a propósito.